Salud, tu consultorio médico. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Doctores E-Salud. Yo soy Clara Valentini y voy a estar acompañándoles en el programa del día de hoy. Hoy vamos a tratar un síndrome que está en boca de todos, el síndrome de Guillain-Barré, y para eso tenemos pues a una especialista neurólogo del Hospital Rebagliati que nos va a explicar más sobre ese tema. Conozcamos de quién se trata. Neurólogo, doctor Alejandro Calvo. Tiene 15 años trabajando en el Hospital Edgardo Rebagliati. En la actualidad es jefe del Departamento de Neurología. Es médico y neurólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó una pasantía en neurología vascular en el Hospital San Carlos de Madrid, España. Cuenta con un diplomado en Derecho en Salud. Es docente del Grupo de Procura en Diagnóstico de Muerte Encefálica. Doctor Alejandro Calvo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y yo encantado de conversar de este importante tema. Doctor, pues la verdad es que ha habido muchas dudas respecto a este síndrome, ¿no? Y también informaciones que por ahí se cruzaban y podrían causar también cierta desinformación, ¿no? Coméntenos, por favor, ¿qué es el Guillain-Barré? Bueno, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que afecta al sistema nervioso periférico. Primero tenemos que saber que el sistema nervioso tiene dos componentes principales. Uno es el sistema nervioso central, que tiene que ver con el encéfalo, el cerebro y la médula espinal, y otro es el sistema nervioso periférico, que tiene que ver con los nervios que nacen en la médula y van hacia las extremidades superiores, inferiores, hacia los músculos de la caja torácica, y en general a todos los músculos del movimiento. En el Guillain-Barré se produce una inflamación exclusivamente de los nervios de las extremidades y del movimiento que hacemos voluntariamente. O sea, de los brazos y de las piernas propiamente. Y del tronco también, del tronco, del rostro, ¿no? Pero no tienen que ver con las neuronas del cerebro, o sea, del pensamiento o de la médula espinal. Esta inflamación va a producir una debilidad como síntoma, digamos, más notorio y más importante, porque se afectan las neuronas motoras, pero también se afectan las neuronas sensitivas. Entonces yo voy a sentir algún tipo de alteración sensitiva. Dependiendo el grado del síndrome de Guillain-Barré, porque no todos tienen el mismo nivel de severidad, puedo tener desde síntomas leves, que pueden ser algún tipo de adormecimiento en los brazos, en los pies y en las manos, o síntomas muy severos. Y justamente ahora vamos a hablar de los síntomas, doctor, pero antes queremos saber cuáles son las causas del Guillain-Barré, porque por ahí se ha estado diciendo que tiene que ver con la vacuna contra el COVID-19, que tiene que ver con una serie pues, de factores. Pero, ¿cuáles son las causas en sí de este síndrome? Son teorías que se tienen, aún no tenemos algo categórico, pero se postula, y la teoría más, que tiene más peso, habla de un problema de autoinmunidad. ¿Qué quiere decir autoinmunidad? Que hay algún factor que genera la producción de nosotros mismos de anticuerpos que van a terminar atacando a nuestras propias neuronas, a nuestro propio sistema neurológico. La precipitación de esta producción de autoanticuerpos puede ser algún virus que nos ha atacado o algún germen externo como una vacunación de repente, pero de alguna forma nosotros vamos a producir anticuerpos que van a atacar a nuestras propias neuronas, por ejemplo. O sea, se cruzan, doctor. Así es, por ejemplo, yo me infecto con algún virus gastrointestinal o alguna bacteria y yo, por defenderme de estos gérmenes, produzco anticuerpos. Los ataco a los gérmenes, me libero de la infección, pero estos mismos anticuerpos, por una reacción cruzada, también van a atacar a las neuronas unas semanas después que me he liberado de la infección. Y eso es lo que produce la enfermedad. Estos mismos anticuerpos que yo he producido para defenderme de la infección atacan a las neuronas y las inflaman, y eso es lo que desencadena los síntomas de Guillain-Barré. Ahora, justamente cuando surge este ataque a las neuronas, doctor, no es que ataque la neurona por completo, ataca una parte específica. ¿Cuál es esta? Así es. Dentro de los tipos más frecuentes de Guillain-Barré, se afecta la parte de la envoltura del nervio, porque el nervio tiene dos componentes principales. Una es la envoltura, ¿no? El nervio hay que entenderlo de una forma semejante a un cable de electricidad, si queremos hacerlo de una forma didáctica, en el cual tiene una envoltura externa que lo protege y una parte interna
que vendría a ser como el cobre de un cable de electricidad. En el Guillain-Barré, en su forma más frecuente, lo que se afecta primero es la envoltura, la parte externa. ¿Cómo se llama esta envoltura, doctor? Esa envoltura se llama mielina. Mielina. Esa es la parte que se suele afectar primero y la inflamación se inicia ahí. Mire, justamente lo tenemos ahora en imágenes, doctor. La mielina viene a ser justamente esa envoltura que se señala, así ¿no? es, en la parte de color celeste claro, está señalado ahí como mielina, esa es la envoltura del nervio. La inflamación se suele iniciar en esa parte. Oh, okay. Entonces, la ventaja es de que nosotros, los seres humanos, podemos resintetizar la mielina. Si perdemos nuestra mielina, después de un tiempo podemos volver a reconstruir la mielina y de esa forma podemos recuperarnos de ese daño. ¿Eso quiere decir que la enfermedad es reversible, doctor? Uno puede tener un proceso de recuperación, desde luego, pero el problema es más serio cuando la inflamación, si se mantiene en el tiempo, puede avanzar y ya no solo comprometer la mielina, sino llegar hasta la parte ya más interna del nervio, que se ve en la gráfica que está con un acercamiento, y llega hasta la parte interna, que es la parte azul oscura, que se llama axón. Oh, okay. Esa parte que es el axón es, por decir, la parte del cobre de un cable de electricidad. Ahí están las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas nosotros no las podemos regenerar. Si perdemos una fibra nerviosa, esa ya no la podemos regenerar. Lo que el cuerpo, lo que el sistema nervioso sí tiene es una plasticidad neuronal, donde las fibras nerviosas restantes pueden hacer las funciones de las fibras nerviosas que se han perdido. Pero volver a tener nuevas fibras nerviosas no se puede. Entonces, siempre cuando tenemos un síndrome de Guillain-Barré, tenemos que tratar de evitar, en la medida de lo posible, que la inflamación llegue a la parte de los axones. Muy bien, doctor. Ahora, hay que tener en cuenta entonces los síntomas. ¿Cuáles vendrían a ser los síntomas del Guillain-Barré? Algo importante es tener en consideración que el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad cuya evolución es rápida. Es algo importante. ¿Cuánto tiempo se podría dar, por ejemplo? Lo más corto puede ser que se instalen horas, es decir, yo despierto en la mañana sin síntomas y en el transcurso de la mañana comienzo a sentir algún tipo de sensación de adormecimiento, lo que los neurólogos llamamos parestesias, de repente en las manos, algo que no estaba sintiendo el día anterior, o en los pies. En el transcurso de unas 2-3 horas eso se hace muy intenso, se amplía, ya llega a las rodillas, comienzo a tener problemas para caminar, de repente unas 5 horas después ya no puedo caminar, ya necesito ayuda para caminar, pierdo fuerza y en la noche ya no puedo caminar. Entonces, en el transcurso de un día, de repente, lo que amanecí bien, ya he perdido la capacidad de caminar y siento una serie de malestares sensitivos, hincadas en mis extremidades. Eso, digamos, puede ser la forma más rápida, en un día. Lo habitual es de que se den esos mismos síntomas se desarrollen a lo largo de unos 3-4 días, 5 días quizás. Pero de una forma u otra, como puede entenderse, el Guillain-Barré es una enfermedad que es rápida, sí, rápidamente progresiva. Eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, a los síntomas hay que darles importancia, no hay que esperar mucho para acudir a una emergencia. Los síntomas principalmente, como ya he adelantado, son sensación de adormecimiento, punzadas, dolor, que se pueden iniciar o en las manos o en los pies o en ambos lados simultáneamente, y debilidad. La debilidad puede comenzar en las manos o en los pies también. Por ejemplo, si yo antes podía fácilmente abrir una rosca, ya no voy a poder hacerlo, o girar una perilla, ya me va a costar trabajo, o levantar una bolsa de arroz, por ejemplo, y dejarla en un estante, ya no voy a poder hacerlo. Y tener en cuenta, doctor, que también sillón. Es ascendente, ¿cierto? Es decir, de las extremidades inferiores hacia arriba, ¿no? Es verdad que en la forma clásica es así, pero se puede iniciar en los miembros superiores y está viéndose cada vez con más frecuencia esa forma de inicio. Es cierto lo que usted comenta, que la forma clásica, la que dicen los libros, es esa, que inicia en los pies, va ascendiendo y después recién va a los brazos, pero también puede iniciar en miembros superiores. Y también hay una forma que sí es más rara, pero hay una forma que se inicia en el rostro. Una persona que tiene una debilidad facial bilateral, donde los dos ojos no se pueden cerrar, donde no se puede sonreír, se cae la comida por ambos lados del rostro, por ambos lados, eso debe a uno hacerle pensar
que es el síndrome de Guillain-Barré lo que se está presentando, que es diferente a la parálisis facial unilateral. Exacto. Porque a muchas personas, y en esta época también es más frecuente, se da la parálisis facial unilateral donde solo se debilita un lado. Eso en realidad no tendría por qué ser sospechado en Guillain-Barré. Pero si la persona se debilita ambos lados del rostro al mismo tiempo, eso sí debería hacer pensar que podría ser el inicio de un síndrome de Guillain-Barré. Muy bien, doctor, acompáñanos por favor a conocer a Julio César. Él es un adulto mayor de 68 años que justamente contrajo el síndrome de Guillain-Barré y ahora su recuperación viene a ser de manera progresiva. Veamos la nota. Lleva consigo la paz y la esperanza de un hombre curado. Julio César Alcalde afrontó el síndrome de Guillain-Barré a sus 67 años de edad. Su diagnóstico es un síndrome de Guillain-Barré, ha sido confirmado con estudio de líquido cefalorraquídeo, estudio de electromiografía y la evolución del paciente ha sido favorable y motivo por el cual ahora el paciente ya está de alta, está en buenas condiciones para poder, seguir su recuperación en su casa también. Sus piernas dejaron de responderle. Progresivamente, la enfermedad atacó sus brazos y la musculatura de la cara. Ante ello, los médicos del Hospital Sabogal iniciaron inmediatamente su tratamiento. La enfermedad de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune donde se presentan anticuerpos contra los nervios periféricos. Pero esta enfermedad autoinmune es precedida por una infección, que puede ser una diarrea o puede ser una infección respiratoria. En la terapia se mantuvieron los músculos activos para evitar que se atrofien y disminuya la masa muscular. Julio César fue adquiriendo poco a poco movimiento en sus extremidades. De esta manera, fue dado de alta. Y eso la familia en verdad agradece mucho al hospital por todo el apoyo brindado, por todas las ganas que le pusieron para que él se pueda recuperar de esta manera tan beneficiaria para él mismo, ¿no? Y para toda la familia, para la tranquilidad de nosotros. Tras 15 días, Julio César regresa a casa junto a sus hijos y nietos. Para prevenir este mal, los especialistas de salud recomiendan el lavado de manos y la limpieza de recipientes para evitar focos infecciosos de dengue. Muy bien, doctor, como acabamos de ver en la nota, Julio César, 68 años, una persona que adquirió el Guillain-Barré, y que perdió el movimiento tanto en sus extremidades inferiores, superiores y además la capacidad de poder hablar. Doctor, ¿existe la posibilidad de que Julio César pueda recuperarse totalmente? Desde luego que sí, por supuesto que sí. La terapia física en esta parte ya de la enfermedad es lo más importante para conseguir esa finalidad. Desde luego que hay varios datos que se usan para el pronóstico y poder determinar de una manera aproximada el tiempo de recuperación, el nivel de recuperación, pero muchos pacientes con síndrome de Guillain-Barré llegan a estar normales, con una recuperación completa, a pesar de que han estado en algún momento, en el peor momento de la enfermedad, completamente postrados, imposibilitados para hablar, para controlar esfínteres. Después de un tiempo llegan a estar normales, como si no hubieran tenido la enfermedad. Eso no es raro en realidad. Muy bien, doctor. ¿Y cuál es el tratamiento efectivo para una persona que tiene Guillain-Barré? Eso depende mucho de la gravedad de la enfermedad. Como dije al inicio, hay personas con Guillain-Barré que tienen síntomas leves. No todo paciente con Guillain-Barré tiene una enfermedad grave. En aquellos pacientes con síndrome de Guillain-Barré leve, el tratamiento solo es sintomático. Para las molestias sensitivas, nada más, una orientación general y después, de ser el caso, un poco de terapia física. Pero para los casos graves, en los cuales uno ve que la curva de evolución del paciente está en una progresión agresiva, yo tengo que rápidamente intentar frenar la acción lesiva de los anticuerpos. Tengo que anular estos anticuerpos que están inflamando a los nervios. Y para eso existen dos estrategias que se pueden utilizar. Por un lado, yo puedo hacer uso de unos medicamentos que se llaman inmunoglobulinas, que paradójicamente son también anticuerpos. Son anticuerpos que van a anular la acción de estos anticuerpos lesivos y por lo tanto ya no van a poder inflamar a los nervios.
Las inmunoglobulinas se dan de forma endovenosa, se inyectan por vía endovenosa por unos días al paciente y eso hace que ya no se inflamen más los nervios, se detiene esa inflamación y por lo tanto se evita que se puedan dañar los axones o que se siga dañando la mielina. Es una forma. La otra forma es a través de la plasmaféresis, que es un procedimiento parecido a una diálisis, en la cual se limpia la sangre del paciente, el plasma del paciente a través de una máquina y en esta limpieza se intenta sacar los anticuerpos nocivos para que el plasma de la persona quede libre de los anticuerpos y por lo tanto ya no van a estar presentes para seguir inflamando a los nervios. Esto se hace en una sesión de varios días. Estos dos son los procedimientos o las técnicas que han demostrado que cambian la evolución del paciente con un síndrome de Guillain-Barré siempre y cuando se hagan en una etapa precoz de la enfermedad. Si el paciente ya ha pasado varios días con este ataque inflamatorio y los nervios ya se han lesionado, ya estas técnicas ya no tienen la misma eficacia, ¿no? Efectivamente, y se tiene que buscar otros caminos por ahí pues para hallar la recuperación propia del paciente, ¿no? Muy bien, doctor, gracias por absorber todas estas dudas. Ahora vamos con un dato que nos tiene preparado la producción de Doctores eSalud. Entre la semana epidemiológica 1 y la 27 del 2023 se notificaron 191 casos del síndrome de Guillain-Barré. De estos, 77 corresponden a casos confirmados, incluyendo 4 defunciones. Los departamentos que reportaron el mayor número de casos durante el 2023 son Lima y La Libertad, con 50 y 32 casos respectivamente. Esta es información, doctor, de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor, y justamente estos datos traen a colación pues, el hecho de que la sociedad ha estado más atenta a este síndrome. ¿A qué se debe este incremento? En realidad el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que siempre se comporta de una forma estacional. Si uno ve la curva epidemiológica del Guillain-Barré, siempre hay épocas donde casi no hay casos y otras épocas donde los casos se incrementan. Pareciera que eso sigue el ritmo estacional de los agentes virales o infecciosos, que también siguen un ritmo estacional. Pero ha habido ocasiones, como sucedió en el 2019, donde hubo un incremento inusual de casos de Guillain-Barré, donde efectivamente también hubo una alerta sanitaria. Ahora en el 2023 también se ha visto que ha habido un incremento fuera de lo común de casos, por lo que también se ha activado una emergencia sanitaria por estos casos. El motivo exacto es un poco difícil de predecir. No se puede asegurar categóricamente si es por el aumento de algún germen. En el 2019 se le atribuyó al Zika un poco, ahora se está hablando bastante del dengue. Pero es un poco complicado establecer una relación directa. Lo concreto es de que se está viendo un aumento inusual y frente a eso el área de salud tiene que estar preparado. Y la idea de estas emergencias sanitarias es poder un poco redirigir los recursos y estar preparados para dar una respuesta adecuada en caso el aumento se siga dando y que se dé un caso masivo, ¿no? Tenemos que estar preparados con los medicamentos que se van a dar, con los equipos de plasmaféresis, con el personal adecuado. Y que no nos vaya a agarrar desarmados un incremento mayor de casos. Doctor, al no saberse las causas exactas pues, de esta enfermedad, también podemos decir que la prevención sería más genérica, ¿cierto? Correcto. En realidad es un poco aleatoria la presentación de un Guillain-Barré en una persona que puede haber tenido una infección. De 100 personas que hayan adquirido alguna infección, no puede decirse con cierto nivel de certeza cuántas o cuáles de estas personas podrían hacer un síndrome de Guillain-Barré. Es bastante aleatorio. Exacto. Por eso mismo es difícil generar medidas preventivas en aquellas personas que se han infectado ya. La prevención es un poco más general, es un poco más dedicada a mejorar la salubridad en general, poblacional y personal también, ¿no? Si queremos que haya menos casos de infecciones, tenemos pues que de repente mejorar nuestros hábitos personales de lavado de manos, de cuidado de los alimentos, mejorar la ventilación, mejorar si estamos enfermos con algún problema respiratorio,
tener un poco de conciencia y no exponer a otras personas, etcétera, ¿no? Mientras más nos cuidemos de infecciones, menos casos de infecciones va a haber y por lo tanto va a haber menos oportunidad para que una persona infectada pueda generar un Guillain-Barré. Muy bien, doctor. Vamos con otro dato de Doctores E-Salud. Durante la semana epidemiológica 1 y 27, el 23% de casos notificados presentó infecciones gastrointestinales, el 24.1% infecciones respiratorias y el 16.2% fiebre. En relación con la manifestación neurológica, el 71.9% de los casos presentó progresión ascendente de la parálisis y el 21.9% presenta algún tipo de secuela. Esta es información de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor, ¿qué relación hay entre el síndrome de Guillain-Barré y estas infecciones respiratorias y gastrointestinales? Sí, como se había mencionado, esta es una relación más que todo estadística, ¿no? Un porcentaje importante, como dice la nota, tienen ese antecedente. Ahora, otros no lo tienen. Es probable que estas personas que no tienen ese antecedente detectable sea porque han tenido una infección asintomática. Todos sabemos, y en el COVID lo hemos aprendido, que muchas personas tienen infecciones virales que no dan síntomas. Entonces, posiblemente las personas que niegan síntomas infecciosos sí han tenido alguna infección viral o bacteriana y no han dado síntomas. O también es posible que no han tenido una infección. De repente, la génesis de síndrome de Guillain-Barré no es exclusivamente postinfecciosa. Existe esa posibilidad. Pero digamos que lo más frecuente es que haya el antecedente de algún cuadro diarreico, de algún cuadro respiratorio, de algún cuadro dérmico, unas 2 o 3 semanas previas al inicio de los síntomas neurológicos de Guillain-Barré. Muy bien, doctor. Pues ahora empezamos, amigos, con las preguntas del público. Doctor, le invito por favor a contestarlas. Primera pregunta. ¿El Guillain-Barré se puede contagiar de persona a persona? ¿Existe esa posibilidad, doctor? ¿Contagio persona a persona? Eso es imposible, eso es totalmente imposible. No hay manera que el Guillain-Barré se pueda transmitir de una persona a otra. Porque Guillain-Barré es una enfermedad que se genera en la persona a través de anticuerpos que produce la misma persona y eso no hay manera que se transmita. No hay un canal de transmisión. No hay un canal de transmisión, es imposible. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Vamos con la segunda pregunta, por favor. El dengue o las vacunas contra la influenza pueden desencadenar el síndrome del Guillain-Barré. Ha habido reportes de casos donde se ha mencionado ese tipo de complicaciones, pero cabe resaltar que no solamente con el síndrome de Guillain-Barré, sino con cualquier otra enfermedad, pero el poder, la posibilidad es ínfima. Es tan baja que no justifica el que se dé una contraindicación para la vacunación. Es muchísimo más alta, es muchísimo más alto el beneficio que se obtiene con la vacuna en relación al bajísimo, ínfimo riesgo que uno va a obtener de alguna complicación. Por lo tanto, hay que vacunarse. No es una contraindicación de ninguna forma la posibilidad de tener una enfermedad como Guillain-Barré frente al beneficio que se va a obtener de tener una enfermedad grave cuando uno no se vacuna por alguna de estas enfermedades que se obtienen de la vacunación. Qué importante resaltar esta información, doctor, ¿no? La importancia sobre todo, pues, de la vacunación, pues, contra el COVID-19 y otras enfermedades no ocasionarían, pues, el Guillain-Barré. No hay un punto de comparación en el beneficio que tiene justamente las vacunas para la salud pública. Siguiente pregunta. ¿Qué secuelas puede dejar el Guillain-Barré? Bueno, el Guillain-Barré es una enfermedad que puede dejar secuelas y eso va a depender en gran medida del nivel de enfermedad. La mayoría de pacientes con síndrome de Guillain-Barré no tiene secuelas, la gran mayoría. Un porcentaje menor tiene alguna secuela en el movimiento, de repente va a necesitar usar un bastón o un andador, siempre y cuando la enfermedad haya sido severa, sobre todo en aquellas personas que han requerido estar en UCI. Porque en UCI la enfermedad ha tenido que tener muchas veces ventilación mecánica, el paciente ha tenido otras complicaciones
y en ellos suele requerirse una terapia física más prolongada y la recuperación también suele tomar más tiempo. En aquellas personas con ese Guillain-Barré complicado, que es el menos frecuente, podría quedar algún tipo de secuela a largo plazo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por aclarar estas dudas. Amigos, no se olviden que pueden enviar sus preguntas y videos también al número que aparece en pantalla. Doctor, por favor, sus últimas recomendaciones. Lo primero es que el síndrome de Guillain-Barré, como se ha comentado, es habitual que tenga una presentación estacional. Es verdad que estamos viviendo un momento donde hay un incremento inusual de casos, pero no es la primera vez que estamos pasando por algo similar a esto. Por lo tanto, ya hay una experiencia previa que se está utilizando para estar preparados para esto. En caso se den un incremento mayor de pacientes que se enferman con Guillain-Barré, se están tomando las medidas para poder afrontar esto. Entonces, lo primero es la calma. Si uno tiene síntomas de Guillain-Barré, los que se han mencionado, hay que acudir pronto a la emergencia, no hay que confiarse, para que el profesional capacitado evalúe al paciente y sepa dirigir hacia dónde ir. De repente ese camino puede ser que los síntomas no corresponden a Guillain-Barré y ya con calma el paciente va a la casa, o si sí tiene un perfil de Guillain-Barré, ya se tendrá que hospitalizar para por lo menos una observación. Pero lo importante es de que todos nosotros estemos en comunicación y que sepan ustedes que nos estamos preparando en caso esto se pueda complicar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por absolver todas las dudas y por brindarnos respuestas tan eficientes, ¿no?, para la población, para el conocimiento general. Y ya saben, no alarmarnos y ante la presencia de algún síntoma, ir de frente a donde un médico especialista. Doctor Alejandro Calvo, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Gracias a ustedes. Amigos, esto fue todo por hoy en Doctor S Salud. Nos vemos la próxima semana con más información. Doctor S Salud, tu consultorio médico.